Bueno, ante todo, pues daros las gracias por acudir hoy. Entonces, pues nada, primero que es un placer recibiros. Bienvenidas a mi casa. Es lo primero que debéis saber, que es mi casa, es mi domicilio particular. Metido en la aventura de que, soñando con que puede ser un centro de arte. Me gusta, al explicarlo, utilizar la licencia poética de que es una casa como un centro de arte, puesto que no deseo que tenga forma jurídica, no deseo que esté inscrito en ningún registro ni de museo, no deseo que tenga una finalidad lucrativa, por lo tanto no se le puede considerar galería de arte, sino que me interesa mucho que esté en el marco de la forma legal en la que muchos proyectos ahora pueden tener un territorio muy interesante para explorar. Me interesa mantenerlo como lo que es mi casa, abierta al arte. En ese sentido, pues, si habéis, todas sois de Historia del Arte, ¿no? ¿Algunas de dónde? De Bellas Artes. Bien, igualmente lo que voy a decir os va a resultar familiar. Antes que los museos existieron las cámaras de las maravillas, los gabinetes de curiosidades, las Wunderkammer, que al fin y al cabo eran casas particulares abiertas a un público interesado. Era una fórmula de exhibición de arte que no se corresponde con lo que hoy es la institución pública. Y entonces, inspirado en esa idea de Cámara de las Maravillas, de Wunderkammer, y llevándonos a lo que hoy es interesante hacer, pues me surgió en esa cosa, en ese terreno híbrido entre una cosa y la otra, pues ofrecer mi casa como centro de arte. Entonces, el planteamiento que tiene es el de un centro de arte al uso, solo que sin financiación pública, sin ningún tipo de apoyo público, sin todo lo que podéis imaginar que con lo que se sostiene un centro de arte habitualmente, y funcionando sobre todo como mi casa, en primer lugar. Es decir, tiene que ser habitable, tiene que ser sostenible, tiene que ser un modelo sostenible para mí. ¿Qué significa que mi casa está abierta como centro de arte? Pues significa que durante todo el año yo vivo así, en una exposición. Comisario la exposición y vivo en ella. Qué guay, ¿no? La idea es plantear durante lo que dura el año una serie de exposiciones que se programan con bastante antelación, de manera pues que aproximadamente son unas 3-4 exposiciones durante el año, ¿vale? Que más o menos coinciden con las estaciones por el tema de vacaciones, periodos de montaje, y entonces pues más o menos ahora estoy haciendo 3-4 exposiciones, aparte de algún proyecto que pueda hacer fuera de la casa, ¿vale? Pero en principio así. Y como centro de arte, ¿qué es? Pues el foco interesante de esta experiencia es tratar de ser un observatorio del arte más cercano. Como con los medios que dispongo no puedo traer a cualquier artista, yo no me puedo traer a un artista neoyorquino ni a un artista japonés, porque pues, son los medios con los que yo dispongo, entonces se convierte en un observatorio del arte más cercano, es decir, presta atención sobre todo a los artistas primero de Málaga, del entorno, no necesariamente porque sean malagueños, sino afincados en Málaga, y luego en un segundo barrido artistas de zonas muy cercanas como Granada, Córdoba, Sevilla, es decir, una cierta proximidad. En esta exposición tenemos obras de 4 artistas y uno de ellos es granadino, por ejemplo, sé que hay aquí gente de Granada, ¿no? Pues tenéis a Álvaro Albaladejo, ¿lo conocéis? ¿No lo conocéis? Bueno, pues Álvaro Albaladejo es el autor de esta pieza, de esta intervención, que os llamará la atención de que parece permanente, ¿no? Parece que es una cosa que ha estado siempre en la casa y es una intervención específica. Es decir, se ha programado específicamente para esta exposición, se ha tenido en cuenta el espacio y el artista ha venido aquí a intervenir en el espacio. Aquí se han pintado directamente las paredes del salón, del estudio, se ha intervenido sobre el mobiliario, por ejemplo, sustituyendo los paneles del mueble con dibujos. Sobre esta mesa he tenido una instalación que consistía en una duna de arena con un rayo de luz, es decir, todo el mobiliario de la casa en algún momento se ha prestado a la idea de que como centro de arte que quiere ser la casa sea un laboratorio de experimentación, es decir, que los artistas encuentran un sitio donde pueden proyectar, donde pueden sobre ese espacio plantear un proyecto que sea concreto para Casa Sostúa, igual que hace el CAC. Solo que el CAC le presta mucha más atención al arte internacional. El CAC de Málaga, su programación está mucho más centrada en traernos a artistas
pues muy mediáticos o muy importantes o de una carrera muy trascendente. Y mi sensación al hacer todo esto y el por qué creo que debo seguir haciéndolo es porque digo, me parece que cubro una parcela, me parece que trabajo en una laguna que ya no está desierta porque está la Facultad de Bellas Artes haciendo un trabajo con las exposiciones que hace en su sala, que programa con artistas formados en la facultad. Columna JM destina también un espacio a artistas que se han formado en la ciudad, es decir, se está empezando a cubrir más eso, pero cuando yo empecé, en 2013, pues como que estaba un poquito más virgen en ese terreno y ahora mismo pues todavía me apetece seguir explorándolo porque la ciudad está en un momento de expansión en este sentido. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre alguna idea para realizar dentro de tu casa, de Casa Sostoa, podría hacerlo, tendría que concursar ¿De alguna forma? De alguna forma, o presentándote el proyecto. ¿Te llegan proyectos? Vale. Al principio, y cuando yo empecé con esto, pues empezabas a recibir propuestas de todo tipo y de una forma caótica, ¿no? Te van llegando propuestas muy dispares y algunas muy disparatadas, ¿no? A lo mejor ni artísticas, sino que ven la casa como un sitio donde se pueden hacer mil cosas. Pues ya está, otra casa abierta a la cultura, pues ya ahí entra todo. Entonces lo que hice fue plantearme una convocatoria muy peculiar, porque claro, en las convocatorias normalmente hay una dotación, hay una especie de... pues, o hay compra de obra, o hay dotación económica, hay un jurado. Aquí es una convocatoria de selección de artistas y de proyectos que quieran estar en la temporada expositiva de Casa Sostoa, y mi sorpresa es que tuvo mucha repercusión, teniendo en una de las convocatorias casi 100 propuestas, ¿vale? Deciros que, por ejemplo, Álvaro Albaladejo está presente aquí a raíz de una de esas convocatorias. De esa forma se ordena un poco el recibir propuestas, ¿sí? Porque así lo recibo una vez al año. Entonces, si alguien pregunta a lo largo del año, pues ya le digo que es preferible esperar a esa convocatoria porque la mayoría de las exposiciones lo que yo hago es apelar directamente a artistas que me interesan, a los que estoy haciendo un seguimiento, porque hay un trabajo de comisariado que es mío, que es lo que se cimenta la idea de Casa Sostoa. ¿Y Casa Sostoa ha estado presente en alguna feria? El año pasado. El proyecto, una de las cosas buenas que ha tenido a su favor es que tuvo mucha repercusión en prensa al principio, ¿no? Bueno, la primera inauguración fue un éxito porque vino, se podría decir, del espectro de la cultura, del arte en Málaga, pues vinieron los agentes visibles que mueven los hilos, ¿no?, de la creación contemporánea en la ciudad. Entonces teníamos en la primera inauguración ya galeristas, coleccionistas, artistas, director del Centro de Arte. Eso en la primera inauguración, afortunadamente, y por el llamamiento que era en sí mismo la propuesta con los 5 artistas con los que exponía, aunque venían un poco a ver esto en un piso en la carretera de Cádiz, a ver lo que nos encontramos, ¿no? Tuvo mucha repercusión en prensa. El hecho es que ha habido un seguimiento, ¿no? Hasta el punto de que el año pasado se me convoca a la Feria Art and Breakfast, la que se desarrolla en el centro de Málaga, en Calle Lario, para ver si quiero presentar, porque es así, aunque era una convocatoria pública, me preguntan si quiero presentar un proyecto, veo un interés en que Casa Sostoa presente un proyecto y queda seleccionado el proyecto entre 4 proyectos que al final son seleccionados para que podamos participar gratuitamente, ya que esto es mi casa, no tiene forma jurídica y por lo tanto no me financio de ninguna manera. Entonces pude llevar una propuesta con 3 artistas y pudimos ganar la feria como mejor espacio expositivo, a pesar de que todo el resto de espacios expositivos eran galeristas, ¿no? Digamos que las 2 plantas del hotel estaban llenas de galerías y lo gané yo con mi casa. Entonces ya como fue muy satisfactorio, muy bonito, y entonces tengo la oportunidad de presentar este año otro proyecto gratuitamente. Tengo cedido un espacio en la feria por ese motivo, debido a que el año pasado pues el proyecto fue premiado. Entonces pues algo que no esperaba, ¿no?, de que mi casa fuera representada a una feria de arte, pero claro,
Más que mi casa es el proyecto de comisariado, la línea, el trayecto con los artistas con los que se ha trabajado, es lo que es premiado ahí, es el reconocimiento que yo veo. Normalmente, claro, normalmente los artistas, primero a veces, producen piezas, el proceso para la ocasión. Por ejemplo, el cuadro de Eugenio Rivas que tenemos aquí, entre las otras piezas, esta está realizada expresamente para ocupar ese espacio, por ejemplo, ¿no? En la mayoría de los proyectos hay un interés, claro, mío, pero también por parte de los artistas que ya conocen el trayecto de Casa Sostoa, en realizar obras inéditas y en relación a lo doméstico, en poner en hablar de esa línea tan fina que se puede ver aquí entre lo expositivo y lo doméstico. Aquello que te haga dudar si ha formado parte siempre de la casa o es una pieza de una exposición, que de alguna forma tú sabes que yo vivo aquí y que hay elementos que pueden ser decorativos, ¿no? o pueden ser propiamente de la exposición. Eso por un lado. Las obras son cedidas durante la exposición de manera informal. Es decir, los artistas ceden las obras para que estén aquí en ese tiempo y las ceden personalmente a mí, puesto que, como he explicado, o sea, el modelo de gestión mío tiene que ser así muy de tú a tú, para que pueda funcionar y pueda ser sostenible. Entonces es una cesión de las piezas que luego se llevan, y eso es en la mayoría de los casos. Luego tú me preguntabas por si yo me quedaba alguna pieza. Sí, ya habías empezado a coleccionar. Claro. Alguna de las piezas de tu colección la Pues has mira, incluido en la muestra. nunca ha sido una condición para exponer que alguna pieza se quede aquí. Lo que ha ocurrido es que de forma espontánea, pues ha habido artistas que han querido agradecer o tener un detalle, ¿no? Ha habido diferentes formas, ¿no? Pero ha habido artistas que han querido de alguna forma que Casa Sostoa tenga una pieza de su creación, y entonces pues tengo una colección que está toda guardada, porque no hay forma de tener la colección a la vista, de piezas normalmente de pequeño formato, que suelen ser como, yo lo veo como una muestra de agradecimiento, ¿verdad? No se da siempre, pero se da muy a menudo. Y ocasionalmente he comprado alguna pieza, he llegado a algún tipo de acuerdo, es decir, que te voy a pagar poquito a poquito, cosas así, ¿no? Pero es una cosa muy amistosa, muy fuera de lo que... Ahora, oficialmente no hay ningún tipo de condición, es decir, los artistas nunca tienen como premisa el que tengan que dejar luego en prenda una obra, que sé que es una costumbre en algunos terrenos expositivos, y bueno, si se da, será porque quieren. ¿Qué más? Cuando piensas en una exposición, ¿tienes algún discurso, alguna temática que conecte las obras, o lo haces simplemente por afinidad con el artista? Todas las exposiciones, yo he tratado de llevar una línea de comisariado que yo echaba de menos. Es decir, hay muchas formas de comisariar, ¿verdad? Hay muchos modelos de comisariado. Entonces yo he tirado por una línea que la he visto en otros sitios, pero que me parecía que en Málaga o se hacía solo puntualmente o era muy escasa. Entonces esa línea de comisariado va en relación a lo que tú me dices. Por ejemplo, esta exposición se llama Big Time Sensuality, que es una canción de Björk de sus comienzos y que habla sobre la sensualidad de una forma muy abstracta, en el sentido de que la sensualidad no desde el punto de vista erótico, que quizás es la primera idea que nos viene, y entonces todas las obras de esta exposición dialogan, se confrontan en relación a la idea de sensualidad. Entonces, yo digamos, me apropio de las segundas, terceras lecturas que puede tener la obra de arte y hago una lectura interesada, que al final me las llevo todas al punto al que yo he querido. Las obras de arte son autónomas, tiene cada una de ellas su propia visión de las cosas, ¿verdad? Su propia lectura, pero yo poniéndolas en relación aquí estoy potenciando algo que me interesa especialmente. Entonces, por ejemplo, los óleos de Eugenio Rivas, todos son primeros planos de grandes masas de helado derritiéndose. Él, en su obra, al ser un artista multidisciplinar, pues le interesa, prima el concepto sobre la técnica. El espejo de Noemí Ruiz es una especie de vanitas que te apela a lo efímera que es la belleza y de una forma, con una especie de objeto, poesía-objeto, ¿verdad? Te lleva a aquello que es un icono de sensualidad en
en el eterno femenino como es el cabello, ¿no? Que las culturas de alguna forma o demonizan o sacralizan como un objeto de sensualidad en sí mismo. El icono de la serpiente, que todos asociamos rápidamente tanto a la sensualidad, ¿verdad?, por su forma y por su cadencia, como con la idea de pecado, aunque eso no está en la lectura primera del artista, eso está como consecuencia. La acumulación como sensualidad, puesto que tenemos aquí la obra de Juanjo Fuente, que es artista coleccionista y tiene dos cúmulos, uno en la habitación, otro aquí. Cúmulo de objetos, la gran pasión por coleccionar. Entonces, esa relación entre las piezas, junto con las que hay en el resto del espacio, que habla de todo eso que te estoy diciendo, el hilo conductor, ¿ves cuál es? En cada exposición, pues, la primera de esta temporada fue más política, de un contenido más social, por ejemplo, pero siempre hay algún tipo de hilo conductor que hace normalmente referencia al concepto de las obras. Además de espacios expositivos, ¿se realizan algún tipo de talleres o según los artistas ofrecen otro? Pues por ejemplo, en esta exposición se han hecho, con todos los artistas se ha hecho alguna actividad, ¿no? Con Eugenio se hizo una sesión de dibujo, que era gratuita, era para aforo limitado por razones de espacio, y trataba de un poco para que entraras en conexión con cosas que tienen que ver con su proceso creativo y con el concepto de su obra. Se han hecho mesas redondas, por ejemplo, en torno a ideas centrales de la exposición. Se ha hecho performance aquí directamente de los artistas que han participado en la exposición, visitas comentadas de los artistas, etc. Es decir, siempre son actividades que parten de la exposición, aunque se ha hecho alguna que otra cosa más ajena, ¿no? Pero normalmente el punto de partida es la exposición. Y la idea es mantener viva la exposición. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy. Porque en la inauguración viene mucha gente y después la exposición son 3 meses, por ejemplo, y las exposiciones quedan desiertas muchas veces durante el tiempo en el que están, porque ya las viste en la inauguración y ya parece que... Y estas ocasiones son más provechosas. ¿Y tiene un horario abierto al público? Imposible, porque entonces yo tendría que tenerlo todo siempre, no podría tener nunca mi chancla por ahí. Tengo que tener la posibilidad de vivir, ¿sabes? De tener. Entonces, en vez de un horario, lo que hay es la posibilidad de que si os interesa visitar Casa Sostoa, me lo decís, y entonces quedamos. Decimos, venga, pues el jueves a las 5 de la tarde, buen día. Vale, estupendo. ¿Cuántas personas? 25. Magnífico. ¿Vale? Turistas que han visto 10 cosas que no perderse en Málaga, Casa Sostoa, y han venido suecos, belgas, y yo más o menos intento explicarles algo en un inglés malísimo, y vienen y ven algo que no han visto, porque han visto el Pompidou y le han dicho que vengan aquí también. Entonces esa visita, respondo rápido, les digo cuándo podrían venir, y entonces lo tengo todo súper ordenadito para mantener. Hola, buenas tardes a todos. Gracias primero a María y a Pedro. Primero Pedro por dejarnos el espacio para hacer la conferencia, que me parece como totalmente diferente, ¿no?, a lo que se suele hacer normalmente. Y a María estuvo hace poco en mi estudio en Madrid y ahí fue un poco cuando se generó, ¿no?, la posibilidad de hacer esta conferencia. Me habló un poco de cómo estuvimos justamente en el periodo de Arco, entonces estuvimos ahí hablando de cómo los artistas o cómo vinculábamos nuestra obra con las ferias. Me parecía más fácil hablaros un poquito de mi trabajo, he hecho como una selección de algunos proyectos y a partir de ahí hacer una selección de algunas ferias donde ha estado vinculado, ¿no? Vais a ver que tengo piezas un poco que se salen de la normativa de pintura, dibujo, fotografía, entonces eso también lo que ha producido la complejidad que he tenido luego a llevar eso a una feria y también luego un poco las complejidades que luego tiene también a la hora de vender esas piezas, ¿no?, que muchas veces son piezas casi imposibles, ¿no? Yo empecé, sobre todo, para mí fue muy importante un trabajo que hice con un profesor de la facultad que se llama Domiciano, ¿no? Él fue profesor mío en la Facultad de Bellas Artes, en la Complutense, y nos pidió hacer un ejercicio con un cuaderno, ¿no?, un cuaderno que consistía en enfocarnos en un tema y trabajar todo ese tema con técnicas pictóricas, puramente. Eso nos obligaba a centrarnos en un tema y eso que hice en primero de carrera ha terminado siendo un poco la base metodológica de casi todos mis proyectos, ¿no? Uno de los primeros proyectos, aunque tengo algunos anteriores a este,
pero sí que el que marcó de alguna manera otros trabajos se llama Batería de cenizas, metodología de la defensa. Batería de cenizas es un nombre, es un proyecto que parte de unas baterías usadas durante la Guerra Civil Española que se construyeron antes. Yo me crié en la zona de Cartagena y toda esa zona siempre ha sido una zona, digamos, muy importante a nivel militar, ¿no? Desde la época prácticamente, bueno, cartaginesa, romana, ha sido como... Todavía quedan restos de esa época, hay incluso torres del siglo XVI defensivas, y luego también hay una buena cantidad de construcciones que se empezaron a realizar y a desarrollar durante principios del siglo XX, ¿no? Cuando estalla la Guerra Civil Española se utilizan estas baterías, se denominan así, y posteriormente se utilizaron como zonas militares. Es curioso porque esas zonas han permitido que digamos, no se construya masivamente en una zona que de por sí ya siempre estaba construida por los impactos turísticos, ¿no?, que tiene. Bueno, esto eran, digamos, los primeros, como os digo, el primer proyecto que desarrollé, que eran baterías de cenizas, batería de Talayón, eran todo, digamos, series de búnkeres, y al principio yo empecé trabajando, digamos, principalmente con archivos fotográficos. Entonces tenía por una parte una investigación. La investigación trabajaba sobre todo a nivel de desarrollos históricos, como estos lugares se habían convertido en zonas militares, diferentes tipos de búnkeres, etcétera, ¿no?, que se habían realizado. ¿Qué ocurrió? Que llegó un momento en que la fotografía, pues se quedó, en mi caso se quedaba corta, ¿no?, como que de alguna manera no era lo suficientemente potente como para hablar de estos lugares, y empecé a trabajar también a partir de documentación, a ir generando como archivos de documentación, ¿no? La documentación quedó en libros, principalmente. Es una pena porque se ve muy mal, está así como inapreciable, el trabajo no se aprecia muy bien aquí. Y por otra parte empecé a trabajar también con instalaciones más grandes, ¿no?, del proyecto. Bueno, estas eran, como os digo, las primeras fotografías que yo empecé a trabajar. Y después lo que fue ocurriendo es que toda esa documentación yo la fui llevando ya a trabajos más concisos de dibujo, de fotodibujo, que no eran puramente fotográficos, ¿no? Como que la fotografía de alguna manera me servía para hacer para realizar series fotográficas, pero de alguna manera se empezó, digamos, que quedara escasa, ¿no? Estas primeras imágenes están sacadas de fotografías de prensa, fotografías de libros. Lo que yo hago es fotografiarlas en blanco y negro y las paso a papel milimetrado DIN A3 con un proceso que se llama gelatina de plata, directamente sobre papeles milimetrados, ¿no? Y empecé a utilizar, como os decía, también procesos de, digamos, documentación de archivo militar, casi todo. Bueno, en casi todos estos proyectos fue muy importante el trabajo de colaboración, que también se había dado ya en ese primer libro del que os hablaba de la facultad, donde yo empecé a hacer un proyecto sobre embriones y había compañeros míos de clase que me pasaban material, ¿no? Y en este fue interesante porque mucha gente, por ejemplo, que había trabajado, que conocía esta zona a nivel militar, empezaron a enviarme material, ¿no? Lo curioso de todo esto es como un proyecto, que yo creo que eso es lo interesante de los artistas, es como algo muy local, como que pertenece a nuestra historia, como la Guerra Civil. De alguna manera a mí me sirvió para empezar a extrapolar también problemáticas que empecé a ver en otras épocas, ¿no?, y en otros momentos y en otros lugares. Cuando empecé este proyecto es en 1999, que yo todavía estaba en la facultad, y más o menos como en el 2003 empecé a trabajar ya con procesos bastante, digamos, alternativos de fotografía, con procesos de archivo. Había realizado también una asignatura de archivística en la Facultad de Historia del Arte, en que yo era de Bellas Artes, o sea que me empezaba ya a interesar un poco cómo trabajar con documentos, ¿no? Pero siempre los resultados eran principalmente abocados a dibujos, fotografías o instalaciones, como veis, donde el proceso era bastante bidimensional normalmente. Vais a ver un poco lo que va a ocurrir luego con estos archivos, ¿no? En cuanto a la espacialidad, ¿no?, cuando hablaba con María, yo le decía, bueno, pues qué título le vamos a dar, ¿no?, a la conferencia, y yo hablaba de la importancia que tiene para los artistas trabajar en el espacio y conocer el lugar donde van a ir las piezas. Esto es un museo, el museo era de cemento y tenía estos agujeros, entonces era muy apropiado cuando el director vino a ver
el espacio en casa, cuando vine a ver todos los proyectos, me dijo, no, si me estás enseñando todos los proyectos, el proyecto que quiero mostrar es tu proyecto de los búnkeres, ¿no? Porque tengo una sala en el museo que parece un búnker en sí, ¿no? Tenía columnas redondas, entonces vi la manera de salvar esas columnas redondas generando como huecos, como siempre se dice, sobre todo en el Renacimiento, se habla de la pintura como una ventana al mundo, ¿no? Pues un poco aquí yo intenté construir esa idea de que la fotografía también puede ser una ventana al mundo. Estas son ventanas de diferentes búnkeres, esto es toda la zona mediterránea. Como os digo, es Cartagena, pero visualmente hay gente que también dice que parece Almería, ¿no? Porque tiene como unos registros a nivel geográfico muy similares, es casi la zona que queda el límite entre Murcia y Almería. El proceso fue desarrollándose pues, prácticamente durante 8 años, yo trabajo con proyectos de 5, 6, 7, o sea, puedo estar varios años con el mismo proyecto, lo que implica desarrollar varios proyectos al mismo tiempo, y los archivos que entonces yo trabajaba me servían mucho a nivel compositivo y a nivel conceptual. A la izquierda veis una postal, es una postal de un barco, es una postal francesa, y a la derecha lo que hay es una fotografía mía de uno de estos búnkeres, ¿no? Claro, a mí, como os digo, se me quedaba como pobre, no era como, bueno, estás hablando de una parte de la historia de tu país, pero de alguna manera me di cuenta que justamente cuando empecé a entrar en ese proyecto de una manera más profunda, justo fue la época en que se producen todas las problemáticas con Irak, ¿no? Ese año yo consigo una beca de Caja Madrid, el proyecto es expuesto en Arco, y digamos que empecé a ver otras maneras de entender el proyecto donde no hubiera solamente una idea de esa ventana que era la fotografía, sino que ya había una instalación in situ, ¿no? Esta es una pieza que mide 1,50 m por 6 metros. Se expuso en Lérida, en un sitio que se llama La Panera, no sé si lo conoces, muy bonito lugar, y en un proyecto que se llama Mediterráneos, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Ahí no se ve nada, es una pena, que es la reproducción fotográfica de toda la espacialidad del búnker y luego un poco la reconstrucción fotográfica sobre chapas de metal, ¿no? Son piezas fotográficas sobre metal. Esta es otra pieza, son 6 metros de frente y 2 metros en el lateral izquierdo, y la idea en este caso era trabajar también, como os decía, con el espacio. El suelo, eso es un montaje que se hizo en un colegio, es un suelo de estos que tienen como moteado, ¿no? Entonces había dos posibilidades, o subir la foto o hacer partícipe el rodapié de la propia pieza, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención como el propio almacenamiento, esto se llaman chilleras, es un término también militar. Los militares me dieron muchísimo juego con los conceptos y con los títulos, de hecho esta pieza se llama chilleras, y servía como almacenamiento de obuses y de bombas. Esto es una grúa hidráulica que, digamos, va bajando y lo que hace es ir tomando el material y lo iba llevando a los cañones. Entonces, para mí había un cambio entre que voy a trabajar una foto de nuevo en una pared a 1,50 de altura o 1,55, que es lo que solemos colgar, o voy a generar ya una instalación, ¿no? Una instalación expositiva. Pues la idea era introducir también ese espacio donde el suelo era tan potente que se comía las piezas dentro de la obra, ¿no? En el caso del proyecto anterior de batería de cenizas, lo que ocurrió principalmente fue que casi toda esa documentación de investigación pues quedó de alguna manera relegada a unas segundas piezas o a libros de artistas. Casi siempre trabajo con libros de artista. Tenéis de hecho en la página web, cada uno de los proyectos podéis mirar libro de artista y hay como una selección, y entonces casi toda esa documentación quedó relegada a ese espacio, ¿no? Poco después de este proyecto me presenté a unas becas, de hecho acaban de salir ahora la convocatoria, las becas de Roma. Os podéis presentar, además están muy bien, tanto gente de Bellas Artes, Historia del Arte, Musicología, literatura, etcétera, poesía. Y yo lo que quería sobre todo era, a mí me interesa mucho el enlazar un proyecto con otro y el utilizar lo que yo llamo imágenes puente, ¿no? Son imágenes de un proyecto que terminan siendo utilizadas en otro proyecto. Es como si reciclara el material, ¿no? Como si de alguna manera todo partiera de la misma idea y fuera un hilo conductor.
En un principio se suponía que tenías que presentar algo vinculado a Roma o a Italia. Luego ha habido artistas, sobre todo, que han ido más bien pues, a pintar, y tampoco tenía que ser puramente un vínculo con la ciudad o con el país, pero a mí me parecía interesante un poco al trabajar con estas baterías militares mediterráneas, empecé a darme cuenta de todo lo que había sido la historia militar y los vínculos entre España e Italia, ¿no? A lo largo de lo que había sido el Imperio Romano. Y por medio de una escultora empecé a trabajar con lo que se llamaba, que todavía se llama así, el Monte Testaccio, ¿no? El Monte Testaccio está en Roma, es un monte que se construye a partir de las ánforas que llegan a Roma desde principalmente la zona mediterránea, desde Andalucía, Murcia, como toda la zona de Valencia y Barcelona, y llegaban pues, con aceite, con vino, y ellos lo que hacían no reciclaban estas ánforas, sino que las troceaban muy ordenadamente, iban generando montañas de basura. No sé si alguien ha ido a Roma, si vais al barrio Testaccio, que ahora se ha puesto muy de moda, es como el Chueca de Madrid, a mí me recuerda mucho pues el Testaccio era todo ese monte gigante. De hecho hay varios investigadores españoles trabajando allí. Y lo que propuse fue principalmente trabajar con lo que habían sido construcciones o lugares emblemáticos de la costa mediterránea a nivel político-militar, que principalmente posteriormente se habían convertido en zonas de turismo, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Se había producido un proceso similar al de España, ¿no? Donde la costa, que era siempre vinculada a procesos militares y de control, había terminado siendo un lugar atractivo para el turismo, ¿no? Esto es una pieza de 2 metros por 6, son 3 lienzos de 2 por 2, es fotografía y pintura sobre lienzo, y es Ostia Antica, que era el antiguo puerto de Roma, el puerto más importante del Mediterráneo. Actualmente está cerrado, es una zona que quieren recuperar turísticamente, y en este proyecto lo que empecé también un poco a trabajar fueron las relaciones entre idea y materialización, ¿no? Es decir, muchas veces los artistas buscamos también materiales que de alguna manera estén vinculados o relacionados con lo que es el proyecto en sí, ¿no? Que no sean simplemente materiales atractivos, sino que de alguna manera el propio material hable de la idea, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera para mí es como la gran diferencia entre un artista y por ejemplo, hay alguien que trabaja en decoración, ¿no? Que está muy bien y es muy respetable, pero creo que los artistas de alguna manera intentamos relacionar lo que queremos contar con ciertos materiales, ¿no? Es decir, que si yo utilizo, a mí me ha encantado esta pieza cuando he entrado, ¿no? Y él, como contabas, ¿no? Esta pieza que me has dicho que es de un artista, ¿se llama? Álvaro Albaladejo. Entonces es una pieza que utiliza una pintura que cambia, y por otra parte también la propia textura del propio material simboliza, ¿no? Algo, como decías, algo íntimo, ¿no? Entonces como que no es en vano el material que tú usas, sino que hay un vínculo muy fuerte entre la idea que quieres desarrollar y lo que es el material, ¿no? Eso es una cosa que siempre nos ha de alguna manera marcado, ¿no? Por eso también hay artistas que dicen, no, yo hago pintura porque es mi lenguaje natural, ¿no? Otros que dicen, yo prefiero trabajar con escultura, y luego hay artistas que a lo mejor trabajamos con diferentes medios, ¿no? Porque de alguna manera nos obsesiona eso de contar lo mismo con diferentes medios, ¿no? Que viene, como os decía, de esos primeros cuadernos que hice, ¿no? Estos libros son libros de artista, en un principio iban a ser polípticos, y eran las 4 ideas básicas con las que yo trabajé en Italia. Eso es un libro sobre fotografías recuperadas, fotografías recuperadas familiares, y sobre todo son de la costa mediterránea. Muchas veces me era imposible saber de dónde eran, y tenía que preguntar a los propios italianos, ¿no? de dónde. Esto es Ischia, según ellos, esto está muy cerquita de la famosa isla de Capri, al sur. Esto es un herbario de plantas mediterráneas. En aquel momento yo acababa de leer mi tesis doctoral, que es sobre procesos fotográficos antiguos del 19, y había trabajado con este proceso que se llama cianotipo, cianotipia o blueprint, y es un proceso que se utiliza sobre todo, se utiliza en el siglo XIX para herbarios y para arquitectura. No sé si hay aquí alguien de arquitectura, pero bueno, se utilizaba mucho para planos de arquitectura. Entonces, bueno, lo utilicé porque me parecía pertinente, ¿no? Es decir, utilizar una técnica fotográfica
que tradicionalmente había servido para hacer herbarios de plantas, ¿no? Esto es otro libro, que son postales tanto españolas como italianas del Mediterráneo. Es muy curioso porque la estética es muy similar y lo que hacía también era buscar lugares emblemáticos, ¿no? Había, por ejemplo, zonas directamente de lo que es Ancho, que es la playa natural de Roma, donde había habido, pues, había habido zona, por ejemplo, había habido construcciones durante la época de Nerón, luego se había desaparecido, murallas defensivas, y todo esto había ido desapareciendo a lo largo de la historia para dar paso a zonas turísticas. Incluso algunas de estas zonas habían sido utilizadas durante los desembarcos que se produjeron en Italia en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Más conocido es el de Normandía, pero también hubo varios desembarcos en la zona costera de Italia. Ese es un poco el libro, no se ven muy bien los perfiles de arriba, pero tenéis en la parte de la izquierda es España, es Cartagena, y en la parte de la derecha es Italia, aunque a mí me recuerda mucho a Alicante, ¿no? Y también, pues bueno, es como una cosa así como os digo, visualmente, estéticamente muy similar. Estos son mapas y de alguna manera, como os digo, la investigación siempre terminaba quedando en archivos básicamente de documentación, en libros y en piezas procesuales para hacer una obra final. Cuando empieza un poco esa investigación artística a pasar a ser ya una instalación y una obra en sí, ¿no? Donde ya no hay, donde el proceso se convierte en una obra, pues principalmente en este proyecto, es un proyecto sobre minería. A mí me había llamado mucho la atención. De pequeña, como a los 7 años, yo bajé a una mina en La Unión, en Murcia, y bueno, claro, con 7 años es como magnífico, maravilloso, ¿no? Como que tienes esta cosa casi de aventura, ¿no? Y de fascinación por el lugar, pero luego realmente lo que ocurre es que a medida que vas tomando conciencia de algunas cosas, pues te das cuenta del valor que tiene eso, ¿no? De hecho, bajamos por se las llaman unos ascensores de jaulas, se denomina, que es como un cajón metálico con 4 cadenas, ¿no? O sea, muy básicos, como lo más básico para bajar a la mina. Entonces empecé un poco a investigar sobre todo la minería del sur y sureste de España. Me llamó mucho la atención una mina que hay en Almería, en Rodalquilar, que fue una mina, no sé si alguien la conoce, es una mina que además toda la terminología está en inglés, porque fue controlada por una empresa inglesa. Y justamente en ese momento yo estaba trabajando con toda una línea de investigación que ahora se ha dado mucho, que se ha puesto muy de moda hace pocos años, que se llama la descolonización. Aquí en España no es tan potente, pero empezó en Inglaterra, sobre todo ellos empezaron a trabajar mucho con sus problemáticas de colonización en la India, colonización en África, y digamos que todas estas teorías aparecen en Latinoamérica por las problemáticas que suponía donde esas mezclas que se habían producido, ¿no? Entre los periodos de colonización, la descolonización y posteriormente, como en el siglo XIX, se produce otra nueva colonización, sobre todo basada en la minería principalmente, ¿no? Inglaterra en el siglo XIX compró muchísimas minas. La Primera República en España vende su minería, aparte de la minería del sur, a Inglaterra por necesidades económicas, y de ahí un poco toda la historia de Río Tinto, la historia también de Rodalquilar, algunas minas que se encuentran en la zona de Murcia, etc., ¿no? Me invitan a exponer a Chile un proyecto sobre los búnkeres, y de alguna manera ese es el proyecto que me lleva a todo lo que va a ser la minería del norte de Chile, Bolivia y Perú. Esa minería también fue controlada en el siglo XIX principalmente por empresas inglesas, y de ahí un poco yo hago el vínculo, ¿no? Lo que estáis viendo en la pared es el archivo, tanto pasado como presente, de la minería, ¿no? Lo que hago es trabajar con documentación antigua, y esa documentación antigua la contrasto con documentación contemporánea sobre el mismo tema. Lo que suelo también incorporar son piezas finales. Aquí lo que veis es una pieza final, y esto serían todo como la documentación, los libros, etc., ¿no? Estos son unas cajas de metacrilato que están empotradas al muro, y lo que veis abajo es simplemente la sombra. Ahí se ve un poco otro montaje. Luego voy a enseñaros un poco cómo esta pieza funciona en una feria, para un poco como veáis que, por ejemplo, en la feria yo no pude hacer el montaje de todo el archivo, hice como una selección, a pesar de que era un solo proyecto, ¿no? Que es un poco también lo que quería comentaros, ¿no? Por qué nacen los solo projects, etc. Este es un proyecto que también definió muy claramente el trabajo de archivo.
En mi caso es un proyecto que hice para Manifesta 8. Manifesta 8 me invitaron a hacer un proyecto con una documentación de arte latinoamericano. Es un museo que se abre en Nueva York durante la época de Reagan, en plena Guerra Fría. Ese museo se abre por una queja. Sabéis que mucho por el vínculo de Puerto Rico con Estados Unidos. Puerto Rico no es una nación como tal, tampoco es un estado de Estados Unidos, es una cosa intermedia. Ellos no saben muy bien definir cuál es su estado, vamos a la redundancia en estos momentos, y los puertorriqueños se quejaron de no tener un espacio en Nueva York, ¿no? para exponer. Entonces el gobierno de Reagan en aquella época lo que hace es, de una manera políticamente correcta, les da un espacio. Ese espacio se llamaba, era un museo, se llamaba MOCA, Museum of Contemporary Hispanic Art, y ese museo duró muy poquitos años porque prácticamente se quedaron sin presupuesto. Lo bonito de este museo es cómo muchos artistas latinoamericanos que llegaban en los años 70 y 80 a Nueva York podían exponer, los artistas latinos, y cómo muchos de esos artistas luego se han convertido en grandes artistas como Eugenio Didbon o Alfredo Yar, ¿no? Lo que yo hice fue contrarrestar un archivo que yo había ido creando de mis viajes a Latinoamérica. Hay piezas y libros de Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, hay también algunas cosas del Caribe, Colombia, Cuba. Entonces hay materiales que yo iba recopilando, entonces era como un gran archivo de arte latinoamericano personal, era como mi biblioteca, ¿no? Entonces yo iba mezclando libros de viaje personales que había trabajado, mapas, con luego también libros, catálogos personales, ¿no? Y entonces esto fue un poco como el desarrollo realmente ya del archivo al máximo, ¿no? Ya que hay como dos proyectos donde de alguna manera quedé bastante saturada, aunque luego siempre hay como esta idea de que la gente le gusta, ¿no? Que hagas este tipo de montajes. Era un archivo tocable, había una escalera ahí arriba a la izquierda, podéis ver una escalera donde de alguna manera se le obligaba al espectador a subirse a la escalera para ver cosas, si no, no podía verlas, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que se suele hacer en las salas de exposiciones. Y luego había una parte que a mí me interesaba mucho, que siempre está muy denostada por el arte contemporáneo, que es el folclore, ¿no? Nosotros siempre pensamos en el arte contemporáneo conceptual, ¿no? Y luego siempre está como esa dualidad con el arte de la calle, ¿no? Que es esos objetos muchas veces muy barrocos, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo incluí también tanto piezas folclóricas, muchas cosas de textil. Me llama mucho la atención cómo en Latinoamérica las escuelas de artes incluyen especialidad en textil, cosa que en España no existe. Nosotros siempre separamos, pues tenemos fotografía, vídeo, pintura, escultura, grabado, dibujo, pero nunca incluimos textil y tampoco, por ejemplo, la escuela de cine siempre está separada de la de Bellas Artes, ¿no? Entonces ellos, sin embargo, siempre tienen, en la escuela de cine tienen como más vínculos y sobre todo tienen especialidades como textil, que para ellos son muy importantes, ¿no? Tienen mucho peso. El archivo original es este, pasa que aquí no se ve, está aquí, en esta zona, y este era mi archivo. No sé si hay alguna foto más, ahí se puede ver, ese era como mi archivo, ¿vale? Y si me voy atrás, pues, ¿vale? Ahí está esta personita que hemos visto antes, ese sería el archivo, ¿no? Original. Entonces, lo que hice principalmente fue trabajar con el color, que esto es si trabajáis luego posteriormente en ferias o en museos, el color os puede ayudar mucho en las paredes a trabajar con la separación de un artista con otro. Y yo lo que hice fue sutilmente trabajar con dos grises, ¿no? Un gris un poco más oscuro para el archivo original y un gris un poco más claro para mi archivo. La sensación es que tú entrabas y todo era el mismo archivo, porque todo el mundo terminaba pensando que era el mismo archivo, ¿no? Pero a mí no me importaba que hubiera esa confusión, ¿no? En el sentido de que en el fondo para mí era todo un archivo, ¿no? un material. Me podéis cortar si queréis, ¿no? O preguntar cosas. Y mientras que hacía ese proyecto, pues un poquito en esos viajes que yo había hecho a Latinoamérica, había tenido la suerte de viajar a Brasil, que tal vez ha sido como un país muy especial, ¿no? Me encuentro que es como totalmente diferente en muchos sentidos a muchos otros países de Sudamérica. Y es curioso porque yo fui a hacer una exposición, esa exposición se cae por un cambio político, era una colectiva, y vamos a hacer una exposición en un museo que construye Niemeyer, el famoso arquitecto de Brasilia, el que construye, sabéis que ha construido el museo en Avilés, en Asturias,
y es los típicos museos que él hace que parecen ovnis, ¿no? Entonces, él tiene un museo en Niterói. Niterói es una ciudad chiquitita que está enfrente de Río de Janeiro, y entonces pues, era una exposición colectiva que iba para este espacio, que es precioso, ¿no? Está todo muy decadente porque son espacios preciosos, pero luego no tienen dinero, ¿no?, para mantenerlos, pero tienen, no sé, es muy curioso este lugar. Yo viajo en el 2007 a Brasil, es el primer viaje que yo hice. Ese mismo año se produce, es justamente digamos, la crisis, es cuando empieza la crisis económica en Europa, y justamente ese año coincide también con la muerte de Litvinenko. Si veis, son proyectos muy densos, entonces yo decía, a ver cómo les resumo todo, ¿no?, en poco tiempo. Lo que hago es que trabajo mucho relacionando cosas diferentes, ¿no? Me gusta mucho como vincular lugares diferentes, en momentos diferentes en la historia, pero que de alguna manera se reiteran, ¿no?, como que las historias, y como que hay intereses comunes a pesar de que podamos estar a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ese mismo año había muerto Litvinenko, que era un espía ruso que fue envenenado en Londres con polonio, no sé si alguien se acuerda de esto. Él estaba protegido en un hotel en Londres y lo envenenó otro ruso, ¿no? Este espía había trabajado para Europa, se supone que es un doble espía. Entonces a mí me llamó mucho la atención y decía, bueno, qué curioso, ¿no? El muro ya cayó y parece que todavía vuelven estas historias de la vieja Guerra Fría, ¿no? Al mismo tiempo que eso se produce, aparece también la problemática de la energía atómica con Irán, ¿no?, y tantas otras problemáticas que se han dado desde entonces, ¿no? Entonces empecé a investigar en periódicos sobre todo, y en libros, cómo estas temáticas de la Guerra Fría de alguna manera no habían sido superadas a pesar de la caída del muro. Y me empecé a encontrar con material genial, ¿no? Esto es una fotografía de un libro de los años 70, creo que está aquí la portada, es el libro de la derecha, es un libro francés. Luego he conocido a gente que le encanta este tipo de cosas raras y me dicen que Verguier, que es el autor, es un tipo muy reconocido. Pero eso es un libro pseudocientífico de los años 70 donde siempre, y si usted no se lo cree, puede visitar la enciclopedia y tal, ¿no? Te das cuenta que no había. Y entonces hay unas fotos geniales de hombres rana, de todo lo que es un poco materiales de espionaje, tanto por Rusia como por Estados Unidos, ¿no?, desarrollados. Entonces lo que empecé a trabajar fue como el posperiodo de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, todas estas problemáticas empiezan a generarse en Europa. Esas problemáticas llegan hasta países como Brasil, Argentina, Chile, sobre todo porque México, son países que reciben mucha migración europea, y cómo de alguna manera la Guerra Fría se convierte en un gran pulpo internacional, ¿no? Un poco lo que quería contaros un poco al principio con los búnkeres, ¿no? Yo hablo de unos búnkeres de la Guerra Civil en España, pero en el fondo lo que a mí me interesa hablar es del problema del miedo y del control, ¿no? A partir de algo muy local, como podemos hablar de algo muy internacional, ¿no? Algo que en el fondo nos atañe a muchos, ¿no? Digamos que lo que voy haciendo es incorporando material procesual con piezas finales, y esto todo terminó siendo un proyecto para una exposición que se llama Archivo Archivante en Matadero, en Intermediae. Intermediae es una institución dentro de Matadero que trabaja mucho con el concepto de proceso y de colectividad, ¿no? Y la pared va por temáticas. Lo que voy haciendo es toda la problemática del petróleo va junta, toda la problemática del espionaje va junta, y las vitrinas, estos son como unos 16 metros lineales, y las vitrinas es un trabajo más lineal, ¿no? Es como entendemos la historia en el sentido clásico, lineal, donde hay una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, aquí no se ve, pero luego en el libro lo vais a poder ver. Hay un cochecito, el típico cochecito Trabi de Berlín, ¿no?, que a algunos ya seguro que os suena. Y bueno, y estas son algunas fotos de las diferentes instituciones que han ido acogiendo el proyecto. Esto fue en Austria, en Innsbruck. Es una ciudad así muy bonita, es como de las ciudades menos conocidas, ¿no?, más conocida Viena y tal. Entonces les interesó el proyecto y Entonces era curioso porque, por ejemplo, aquí estaba Litvinenko, es una foto de... Él estuvo durante varios días hospitalizado hasta que vieron que no podían hacer nada. Este es el caso de espionaje en Colombia. Esto es el señor, ahí le reconocéis un poco, yo creo que de Gorbachev. Aquí no se ve, pero esto es una revista brasileña que se llama Piauí, es una revista política, pero muy estética, y entonces aparece Stalin a la izquierda,
y a la derecha no está aquí, pero es Mao Zedong, y yo justamente en El País consigo un recorte de prensa donde está el representante ruso y el representante chino, los dos dándose la mano, y abajo hay un título que dice algo así como el representante ruso y el chino acordando proyectos conjuntos sobre energía nuclear, ¿no? Entonces un poco como esa reiteración de la historia, ¿no? Bueno, tenemos aquí ahora el caso de Corea. Claro, a lo mejor suenan más los casos de Wikileaks y Snowden, pero esto fue un poquito posterior. ¿Y nunca has tenido problemas por hablar de espionaje? No he tenido problemas, pero se me han pasado cosas curiosas, como por ejemplo, cuando se expuso el primer proyecto de los búnkeres, la primera vez que se expuso fue en Cuenca, la Fundación Antonio Pérez, llamó al Ministerio de Defensa y compró varios catálogos. Supongo que querían saber qué había hecho yo. Es una cosa como de a ver qué ha hecho este artista, ¿no? Y en este caso fue muy curioso porque llamaron, ¿cómo se llama este programa de Iker? A ver si me ha ido. Cuarto Milenio. Pero al final, no, yo creo que no volvieron a llamar porque él ya había tenido una mala experiencia con Joan Fontcuberta, con esa exposición que a lo mejor conocéis, donde él también trabaja mucho con las variedades entre ficción y realidad. Yo todo el material que muestro es real, nunca intervengo nada, no hay nada ficcionable, porque Joan Fontcuberta sí es ficcionable, lo mío es todo real, todo ha existido. Lo que pasa es que es una lectura de la historia a partir de los recortes y de las miles de historias que hay, no es como la historia oficial y luego las miles de historias que se pueden ir generando, ¿no? Y por ahora no, pero sí que a veces han llamado o ha comprado catálogos gente que muy curioso, ¿no? Que yo creo que es un poco para ver. Pero no, por ahora no. Por ahora no. No. Si ibas a hacer compañera de celda de algo o algo así. A mí me preocupaba más lo de los derechos de autor, pero luego he preguntado y me han dicho que no, me han dicho el problema, me dijeron, tu obra no es, si tú has hecho un trabajo con un libro de Derrida, el problema no es el libro de Derrida, tu obra es toda la instalación que tiene un libro de Derrida. Entonces lo que yo hago siempre es que enumero todo, nombro todo, de dónde saco los documentos, eso es muy recomendable. Si vais a introducir elementos de otros autores, yo siempre cito. Entonces hubo un abogado que yo le pregunté qué ocurre con los derechos de autor porque trabajo con materiales de otros autores. Me dijo, tu obra no es esa pieza de ese artista, tu obra es toda la instalación. Por lo tanto, no deberías tener problemas, ¿no? Bueno, espero no. Luego he preguntado. Esto fue el montaje en Foto España. Luego vais a ver un poco un montaje similar en una feria en Arte Santander. Siempre se me olvida el nombre, pero justamente es interesante, ¿no? Hacía poco tiempo había estado en Reina Sofía, había una exposición de un artista alemán, ahora se me ha olvidado su nombre, que me encantó, y él había ubicado, era pintura lo que él tenía, en una sala chiquitita, no sé si todavía se llama sala 0 o sala 1, que es esa sala más experimental en Reina, y me había gustado mucho cómo había hecho el montaje, y a mí ver el montaje de este artista me ayudó luego mucho para concretar este montaje, ¿no? O sea, que eso es lo interesante de ir a ver exposiciones, sobre todo, y estar aquí, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo se relaciona esta estantería con estos libros, ¿no? Que además es muy precioso, ¿no? Porque también incluso cómo piensas el color en los propios libros, ¿no? Con las propias piezas, ¿no? Cómo se relacionan las piezas con el lugar, ¿no? Entonces eso es, sobre todo para aquellos que luego trabajéis a nivel de museos o de centros de arte, el hecho de ver el montaje es súper importante, ¿no? Y yo creo que es como a mí es la parte que más me gusta y que más sufrimiento me produce, porque muchas veces estás ahí buscando cómo repensar o replantear tu obra, ¿no? Pero esto ahora tiene algo que ver con lo que he dicho antes del museo. Sí, claro, estos son búnkeres de Brasil. Vale. Justamente se construyeron durante la Guerra Fría y entonces yo lo que hice... Parecen ovnis, exacto. Tienen, la altura, para que os hagáis una idea, es de 1,50. Es una altura, o sea, el soldado queda por debajo, queda sentado, y en esa, yo creo que se ve mejor aquí, y si veis por aquí es donde, digamos, se quedaría su cabecita mirándola, ¿no? ¿Tú sabes si el arquitecto se basó en este tipo de libros para hacer su museo? No Porque sé yo si conozco una Niemeyer. historia, pero creo que es como una leyenda, y a lo mejor me estoy... Pero es posible que Niemeyer, pero claro, Niemeyer yo creo que es anterior a estos búnkeres. Es que yo conozco la leyenda de que había en la playa como la típica huella de estas que se aparecen en los sombreros también, ¿no? Y eran en la playa, entonces dicen que Niemeyer se basó en la huella como diciendo aquí ha habido algo extraterrestre y hacer aquí un museo.
que recuerde a eso. Sí, yo- Y luego, cuando salí en el periódico, fue un vigente y me dijo, no, si yo era por las mañanas haciendo eso, con el pie, que me aburría, no sé qué. Y digo, para que veas que no solamente que Jiménez le pasa ese tipo de... No sé, como que está todo un poco relacionado, ¿no? Sí, de todos modos. Como que todo se retroalimenta al final. Mm. Pues te preguntaba si tú crees que esto es anterior... Esto es posterior porque claro, Niemeyer construyó ya Brasilia, o sea, Niemeyer se murió prácticamente ya tenía 100 años casi, ¿no? O sea, no sé si llegó o 90 y mucho. ¿De qué no? Él murió murió hace muy poco y murió ya muy mayor. Muy mayor. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que, claro, por una parte tenía como la línea conceptual del proyecto y luego estaba la línea estética también. O sea, porque hay como digamos, una reiteración en los modelos de la Guerra Fría, ¿no? Y esos modelos se ven en la arquitectura, en la moda, digamos, en el mobiliario. Eso es un montaje para Foto España también, un poco con unas mesas, ¿no? Mesas vitrina. Ahí se ve el pau de azúcar, ¿no? Que ahí se reconoce perfectamente que estás en Río. Qué pena. Con 104 años, Nuri. ¿Ves? Yo sabía, digo, no sé si menos, un poco más, pero 104 años. Sí, él construyó Brasilia y yo creo que Brasilia se construyó en los años 50, puede ser que fue como la época de auge de Brasil, ¿no? Bueno, todas estas piezas luego yo he ido generando, por ejemplo, esto es una instalación con cámaras espías, hecha con impresión 3D, también esa relación, la importancia de los materiales, que os decía, ¿no? Como de repente a veces necesito hacer un grabado muy tradicional y otras veces he necesitado utilizar tecnologías y eso me ha hecho también colaborar, ¿no? con técnicos y con otros artistas porque muchas veces yo no podía resolver. Tenía la idea, pero yo no trabajaba con impresoras 3D, esas piezas son de 2010 y en España las primeras impresoras, o por lo menos con utilidad a nivel de arquitectura tal, empezaron a aparecer en el 2009 principalmente. De hecho fue muy caro producir esto, hoy en día sería mucho más económico, se hicieron con nylon endurecido. Se ven ahí, son esas piececitas, están por ahí colgando. Y bueno, ahí se ven mejor. Entonces, bueno, por ejemplo, eso también es una pieza, esta pieza nunca ha estado en una feria, pero si tuviera que llevar a una feria tendría que generar un espacio sin luz, ¿no? O sea, como cuando vamos a las ferias y vemos un vídeo, ¿no? Estos son piezas de grabado. Esto es otro de los búnkeres, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo fui como construyendo, ¿no? esa visión de esa relación entre la estética y el concepto, ¿no? Esto es un vídeo que también había traído. Esto es un poco lo que os hablaba del archivo, ¿no? El archivo, de alguna manera, luego vamos a ver fotografías de la instalación de ese archivo minero. Ese archivo minero luego estuvo en una feria y claro, yo lo que me encontré es que ese archivo ganó un premio. El premio consistía en que la colección del 2 de mayo se quedaba con todo el archivo, pero yo decía, bueno, son piezas muy costosas que se las puede quedar una institución, pero como también se puede generar la manera de que alguien pueda disfrutar de ese material. Entonces me ocurrió hacer un libro. De hecho, os lo voy a pasar, lo tengo aquí, con algunos libritos para que lo echéis un vistazo. Un libro donde, digamos, también ese archivo quedara recogido y tuviera un precio más asequible, ¿no? Ahora un poco hablando de que a nosotros, bueno, en general los artistas nos cuesta mucho hablar de mercantilización o de coleccionismo o de venta, ¿no? De hecho, hubo una conferencia cuando yo era alumna en la facultad, ahora se me ha olvidado, del primer director del MUSAC, ahora se me ha olvidado su nombre, de Rafa Doctor, y él habló de la comercialización de la obra del arte y bueno, los alumnos se le echaron prácticamente encima, ¿no? A excepción de unos pocos. Él siempre la recuerda, ¿no? Porque él no podía entender por qué los artistas o por qué los alumnos de Bellas Artes tenían toda esa idea tan romántica, ¿no? Porque él habló de la comercialización pura y dura, ¿no? También. Yo creo que hoy en día, cuando él ha venido, incluso hace poco estuvo Carlos Urroz hablando de Arco, ya no hay tanta reticencia a eso,
pero sí en los años 90 y principios del 2000 todavía había mucha reticencia con lo de la compraventa, ¿no?, de obra. Y bueno, a mí me parecía que, claro, cómo hacer que todo ese archivo quedara de alguna manera reflejado. ¿Qué ocurría si ese archivo se perdía? Porque hay mucho material que son papeles que están en mal estado, porque se utilizaron, son del siglo XIX, algunos de ellos, otros incluso se utilizaron, se quemaron. Y bueno, se me ocurrió de alguna manera recoger todo ese archivo en un libro. Entonces vais a ver, está la instalación, que es lo que tiene el 2 de mayo, y luego también se publicó este libro con una ayuda del Ministerio y con varias instituciones, ¿no? Es un libro muy peculiar porque yo le planteé a un comisario del norte, él es medio chileno, medio boliviano, se llama Rodolfo Andaur, y le planteé que me enviara un índice de ideas. Entonces era como una entrevista, como que cada idea era una pregunta y yo iba a responderle con imágenes, ¿no? No es, digamos, puramente me hablas de un tema y yo te respondo, sino que te voy a responder como mejor lo sabe hacer un artista visual, que son con imágenes, ¿no? Que muchas veces es complicado, ¿no?, que una imagen de alguna manera lo represente o lo explique todo en sí misma sin que haya un texto, ¿no? Y bueno, lo que veis es el resultado un poco de ese libro, ¿no? Posteriormente, como os digo, este proyecto ha estado en una feria. Esa feria se llamaba Suma, es una feria que duró muy poquito tiempo, duró como 3-4 años. Se realizaba en la nave 16 de Matadero, en Madrid. Y el problema que tuvo esta feria, que por ahí un poco era donde yo quería hablar de las ferias, era que nunca tuvo una identidad, nunca tuvo, pues uno piensa en estampa y dice, pues bueno, estampa es obra seriada. Uno piensa en Arco y tiene ya como, digamos, Arco tiene toda una historia y una identidad en sí misma, ¿no? O pensamos, por ejemplo, en una feria que hace los últimos años se ha puesto muy de moda, que es la Feria de Bogotá o la Feria de México. Por ejemplo, la Feria de México, que es una feria de alguna manera que es muy representativa del arte latinoamericano y que tiene esa conexión, ¿no?, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada feria, luego las ferias que han podido sobrevivir a lo largo del tiempo es principalmente porque han sabido tener una identidad propia y también es importante las fechas. Y ahí hay como una especie de rifirrafe y de lucha, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Suma, era una feria que prácticamente coincidía con Estampa y que se realizaba en el mismo lugar. Era un mare magnum de Estampa, Arco, Jazz Madrid, era una feria que nunca tuvo una identidad y yo creo que eso fue uno de los principales problemas a la hora de que se mantuviera en el tiempo. La primera versión, que fue en el 2013, funcionó muy bien, fueron muy buenas galerías, de hecho galerías de Latinoamérica, galerías del resto de Europa, es decir, fueron galerías muy, muy interesantes, pero ya la tercera, yo creo que duró 4 años, pues prácticamente coincidía, como os digo, con Estampa, ¿no? Entonces fue muy complicado poder de algún modo seguir trabajando, ¿no?, con esta feria, como os digo. Ese es el montaje de la feria y lo interesante es por qué empiezan a aparecer los famosos solo projects en las ferias, ¿no? Al principio las ferias tenían las ferias que se podían, por ejemplo, Estampa para una feria, si la visitasteis hace unos años, era muy recargada, había muchísimo material, había como mucha obra, o sea, lo más importante era vender, entonces llevaban obra, ¿no? Y todo eso ha ido depurándose. Yo creo que Arco de alguna manera ha ido filtrando por una parte otro tipo de montaje y ya en Arco empezaron a aparecer una serie de, digamos, tú te podías presentar a la feria de Arco, un poco como comentaba Pedro, ¿no? Llevo a 3 artistas, pero sé que para cada uno va a tener su espacio y no llevo a 10 artistas, ¿no? Que sé que cada uno va a tener un espacio, ¿no? Pues en Arco ya, por ejemplo, hay un tipo de convocatoria que es específicamente, ahora ya no existe, pero hace unos años existía, donde solo podías llevar 2 artistas. Otros años se hicieron para 4 artistas. Este año, por ejemplo, hubo una convocatoria que eran galerías donde habían 2 artistas, uno más joven y otro más reconocido. Entonces se llamaban conversaciones o diálogos, o no me acuerdo ahora muy bien cómo se llamaba. Y lo que se dio sobre todo bastante ya en los años 90 fue la aparición de los solo projects, que yo recuerdo los primeros años que se produjeron sobre todo en Arco, donde uno podía ver en una pequeña sala, como si fuera una mini galería, solamente obras exclusivamente de un artista, ¿no? Y yo creo que eso se produce sobre todo porque es muy complicado cuando tenemos en el mismo espacio
a varios artistas entender el trabajo de esos artistas si no tenemos un mínimo conocimiento de esa obra, ¿no? Creo que hay una imagen que se ve más todo el espacio. Era, pues como conocéis los stands, 3 paredes, que había una mesa, y aquí estaba parte de ese archivo que habéis visto, pero como veis no está completo, y lo que hay aquí es una foto, y aquí hay una vitrina, ¿no? También un poco relacionada con el mismo material. Un poco para que tengáis. Esto también es interesante cuando, si tenéis que hacer en algún momento dado un catálogo o un dossier de algún artista, la idea de que en las fotografías haya una figura humana, una ventana, una puerta, porque siempre va a dar referencias reales del tamaño, ¿no? Los escultores son como más conscientes de ello. El trabajo bidimensional parece que nos cuesta más incluir a algún elemento que dé referencias del tamaño, aunque lo pongamos abajo nunca es lo mismo, ¿no? Bueno, esta pieza, cuando luego ya pasó a formar parte del Centro de Arte 2 de Mayo, yo lo que hice fue mandarles esto, la foto que habéis visto antes la pasé a blanco y negro, y luego hice todo, digamos, cada una de esas imágenes les fui dando un numerito. Esta es pequeña, ahora hice otro proyecto muy grande sobre lo invisible, y hay como 400 documentos y cada uno también tiene su numerito, ¿no? Es un trabajo bastante arduo, pero luego es cierto que los museos te agradecen que les hagas un gráfico de montaje, ¿no? Sobre todo si tú no estás, ¿no? Y entonces todo el otro material de archivo que no quedaba dentro va en unas vitrinas, ¿no? También en el museo. Entonces lo que yo voy marcando es un número y luego el origen, ¿no? Si por ejemplo es un documento de España, o es un documento de Bolivia, o es de Perú, o es de Chile. Y principalmente todo el archivo es de esos 4 países, ¿no? Esto un poco. Y aparte, pues lo que hice fue en PDF, aquí os he hecho como un resumen, pero no se ve muy bien, donde se ve pues cada una de... Aquí están los datos de cada documento, ¿no? ¿Por qué lo hice así? Porque llegué a la... Dije, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un documento se pierde? Pues bueno, hay una fotografía en alta calidad, lo puedes reproducir, nunca va a ser lo mismo, pero por lo menos tienes el documento original, alta calidad, y lo puedes imprimir, ¿no? Y tienes aquí los datos, ¿no? de cada uno de los documentos. Sobre todo porque en este caso hay obras, estos son por ejemplo piezas mías, esto es obra mía, pero también hay documentos que son, estos son fotos mías y dibujos míos, pero por ejemplo esto es un recorte de prensa. Entonces, como sabéis, el papel de prensa suele ser un papel reciclado, tiene la fibra muy cortita y tiene, digamos, tiende a amarillear y tiene mala conservación, ¿no? Entonces, bueno, tienes ahí el documento en alta, son fotografías, también se puede escanear, puedo hacer una fotografía o escanearlo en alta. Algo para que vierais cosas de gestión, ¿no? La mayoría de las veces lo que vamos a recibir es bastante material, pero bueno, lo que vais a recibir es información general de la feria. Esta fue la feria Suma, os digo que es una feria que desapareció. Ahí vendría cuando se monta, el montaje. Luego a mí me pasó una cosa como muy curiosa una vez en Arco, que entré para montar y de repente un señor, estábamos varios artistas, un señor se identificó y nos dijo que teníamos que mostrarle nuestras identificaciones. Y era como un señor que iba vestido de paisano y que están ahí, pues son de seguridad, controlando que no se cuele nadie. Eso me pasó una vez en Arco, nunca me ha vuelto a pasar en ninguna otra feria. Con un poco de control interno. Bueno, aquí no se ve mucho, pero lo que veis arriba pone montaje, después pone... Aquí pone montaje, desmontaje. Esto es un poco la empresa de montaje de la feria, etcétera, ¿no? Esto sería como todos los datos, ¿no? Que os van a pedir. Como os digo, si trabajáis en una galería, os van a pedir esta documentación. Luego siempre van a dar, ¿veis? Esto sería, aquí esto es un poquito mejor, sería esto es, en el caso de Suma, os enseñaré de otras ferias, todo lo que es la planta. Lo que es la entrada principal, que está por aquí, y dónde está cada uno de los stands. Entonces ahí uno puede ver en qué posición ha quedado con respecto al resto de galerías y con respecto a la entrada principal. Y lo más importante suele ser directamente la planta del stand, y también esto, que es muy curioso, porque claro, el mobiliario que se tiene en la feria se paga, se alquila.
O sea, tú pagas un stand y normalmente te dan pues 6 focos y el espacio, normalmente es eso. Pero luego aparte puedes alquilar, que se hace muy mal, una silla, una mesa, entonces te ponen precio según el diseño, vale un dinero u otro. Por ejemplo, alquilar una silla, una al día son 55 euros, depende del modelo, a las hay más baratas y más caras. Entonces, bueno, estos son diferentes tipos de mesa. Mesa baja, coffee table, pues estas valen 28,90. Estas cosas curiosas que yo no sé si os habéis preguntado alguna vez. ¿Qué hacen algunos galeristas? Pues les gusta muchísimo llevar sus mesas, habéis visto sobre todo en algunas ferias que luego la mesa, pues sí, la mesa ya es una pieza, ¿no? O sea, si Pedro lleva la mesa esta metálica maravillosa que tiene, dices que eso ya es una pieza en sí, ¿no? Pero claro, hay galerías, si la feria es en Barcelona y son galerías de Barcelona, perfecto, pero si tú vas a una feria de Barcelona y la galería es de Holanda, imaginaos, es muy caro, no les merece la pena traer una mesa que no van a vender. Entonces tienen que alquilar este tipo de materiales, ¿no? Ahí tenéis sillas, más baratas, más caras, bueno, estas por ejemplo, esta es más barata, 22 euros, 26, bueno, luego vamos a ver proyectores, que cuesta por ejemplo, el proyector son 590 en este caso, y la pantalla 99, sí, y luego ahí depende un poco, también puedes llegar a acuerdos, sí, yo creo que esto es para toda la feria. ¿No? Yo creo que es para toda la feria, no creo que te cobren tanto. Sí, pero bueno, fijaos, un sofá, 110 euros. O sea, es una barbaridad. O sea, yo recuerdo con galeristas decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos 3 focos y nos dejamos de las sillas? O sea, que muchas veces... Y los focos son caros, muchas veces te ponen el mínimo de focos porque ellos siguen ganando dinero. Normalmente los que ganan en las ferias es el dueño de IFEMA o el dueño del recinto ferial o el dueño del hotel, ¿no? 119, bueno, ahí tenéis como, bueno, tenéis hasta percheros, es muy curioso. Bueno, a mí esto me pareció genial. Plantas, es el dossier, no todos los dosieres, este es de los pocos que yo vi, en Arco no he visto nunca que alquilaran plantas, pero puedes también alquilar una planta, ¿no? Una cosa así mostradores, baldas, cajoneras, bueno, y aquí tenéis un poco qué cuesta, por ejemplo, la moqueta, pues la moqueta cuesta 5 euros el metro cuadrado, ¿no? Entonces vas sumando ahí, total, que al final entre que lo que pagas de stand más todo el material, bueno, parece que no, pero va aumentando, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que si os ha olvidado la taladradora, pues también podéis alquilarla, en este caso, ¿no? El RIF, ¿no? Pero es bastante... Bueno, y luego tenéis precio mano de obra de un mozo, pues una hora 18 euros. Pero vamos, eso no es tan caro. Bueno, esto da un poco como curiosidad. Esto es un poco la iluminación, que esto es muy importante porque normalmente casi siempre se necesita algún foco más. Un poco los precios del enchufe, de un halógeno, y ahí tenéis los datos, ¿no? De esta persona. Vamos a ver otros casos. Bueno, esto es un poco la información que se recibió. Esta es una imagen, esta es una imagen de la nave 16 de Matadero, y actualmente aquí se hacen exposiciones y la feria de estampa. ¿Vale? Suma, como os digo, es una feria que empezó muy bien, con mucha fuerza, pero no llegó a cuajar, no llegó a tener entidad propia. Y yo creo que esa también fue una razón fundamental. Bueno, eso es un poco para que veáis pues cómo se hizo el catálogo. Y luego también cuando uno va a una feria se especifica cuántas hojas se le van a dar al catálogo de cada artista. Todo eso viene, cuando tú haces en la convocatoria viene, ¿no? Usted va a pagar tanto dinero por el stand, tiene derecho a tantos catálogos, tantas hojas en cada catálogo, etc. Incluso hasta las propias invitaciones, o las entrada VIP, ¿no? Estas son dos ferias de 2010. Una feria se hizo en Vigo, no sé si alguien llegó a ver esta feria llamada Atlántico, solo duró un año, feria preciosa, pero sin embargo no hubo suficientes coleccionistas ni suficiente venta para que se mantuviera, a pesar de que Vigo es una ciudad, bueno,
Galicia tiene una buena red de museos y también es una comunidad suficientemente grande como para que hubiera habido, digamos, un mayor desarrollo de la feria, pero sin embargo socialmente no se dio, ¿no? Bueno, esta es una de las piezas pertenecientes al proyecto de la minería, que es el proyecto de minería y de industria pesquera. Y bueno, lo que ocurre también, os quería mostrar estas imágenes, ¿no? Un poco la moqueta. Últimamente hemos visto que la moqueta en general no suele gustar mucho porque cansa bastante por la cantidad de polvo que va acumulando, y últimamente había una tendencia a quitar las moquetas. Sin embargo, hay ferias, sobre todo las referidas a si trabajáis más con coleccionismo, por ejemplo, de piezas de Picasso o piezas más vinculadas a todo lo que es, ahora se me ha ido la palabra, mobiliario antiguo. Y por ejemplo, pues Feriarte, que es como la gran feria que se hace en Madrid de tapices, no sé si alguien la ha visitado, es una feria muy elegante, muy bonita, y siempre pone una moqueta preciosa, ¿no? El año pasado pues la moqueta era como de rayas de colores, ¿no? Y tal. Pero normalmente en Arco y en las ferias de arte contemporáneo hay una tendencia a quitar la moqueta. Si veis, en la misma pared conviven diferentes piezas de diferentes autores, ¿no? Con lo que a veces es complicado. Sí que se suele adivinar que son diferentes autores porque está el nombre abajo, pero a veces se producen también ciertas confusiones, ¿no? Pues un poco. Y luego pues siempre hay como lugares más preciados, pues por ejemplo si estás cerca de una salida o cerca de una cafetería, o si la pieza queda justamente en lo que es la pared exterior. En este caso la pieza había quedado en la pared exterior de la galería. Y esta es otra feria que se llama Madrid Foto, que también duró muy poco tiempo. Sabéis que esta feria nace un poco copiando a París Foto, que es una feria que tiene muchísimo impacto en París, se hace normalmente en octubre, noviembre, ha ido cambiando a veces de fecha, pero es una feria que ha funcionado muy bien. Sin embargo, en Madrid esta feria tampoco funcionó. Se hacía en el Palacio de los Deportes, que esta es la zona de Goya, y no llegó a cuajar. Esta feria tampoco hubo suficiente coleccionismo. Esta es una de las piezas de los búnkeres, para que veáis un poco. Ahí se ve una de las piezas de los búnkeres, y esta es otra pieza. Y este es el trabajo de un fotógrafo colombiano, que se llama Juan Francisco Herranz, bastante conocido. Y bueno, era una feria también, o sea, a nivel estético, visual, trabajaron mucho. Una feria chiquitita, pero muy atractiva. Sin embargo, no hubo suficiente volumen de ventas, ¿no? Yo creo que también porque había una masificación de ferias en Madrid. Estaba claro que estaba Arco, Jazz Madrid, Estampa, entonces es decir, claro, demasiada feria, no hay tanta colección. Pero ya es que a todos los niveles, o sea, a nivel internacional también, es que ya te coinciden ferias y no hay tanto coleccionista, porque el coleccionista importante, pues aunque tenga todo el dinero del mundo, no tiene todo el tiempo del mundo para ir a visitar ferias. Y después tampoco en España hay una tradición de coleccionismo fuerte, que eso va cambiando poco a poco, y menos mal, pero claro, a mí me parece lo de las ferias también de alguna manera como la moda del arte contemporáneo, igual que crear espacios para arte contemporáneo, algunas veces sin contenido. Esto tiene contenido, pero claro, hay tantísima oferta que es que puede ir la persona local, pero un coleccionista tiene que elegir su destino. Pues este año voy a Arco, a la Frieze, a Miami o a Art Basel, pero claro, tantísima feria, yo creo que es un poco la moda, ¿no?, que ha habido en estos años. Sí, de hecho cada vez el coleccionista compra más en la feria y menos en la galería como tal. ¿Por qué? Porque la feria supone el moverse a otra ciudad, el estar con otras personas, en las cenas, o sea, ahí socialmente es muy atractivo. Y además siempre a los coleccionistas pues he estado en Madrid, he estado en Arte y he comprado esta pieza, o he estado en la feria por ejemplo, la feria de Bruselas, que es una feria que está muy bien en Bélgica, pues también suelen ir bastantes coleccionistas españoles y bueno, y también, ¿no?, como esta cosa de he ido a Arco y he comprado esta pieza, o he ido a Frieze y he comprado esta pieza, ¿no? Que siempre parece que te da como un estatus, ¿no? Entonces hubo como una moda, pero claro, luego se da cuenta que tampoco tú puedes tener 20 ferias en el mismo país cuando no hay un coleccionismo fuerte en el país.
Entonces esta es una feria que de verdad estaba muy bien planteada, técnicamente muy bien resuelta, pero no hubo suficientes ventas. Esta es otra feria, que es la feria de Arbó, que es una feria que se hace en Bogotá, es una feria que ha tenido muchísimo impacto para las galerías españolas, hay mucha demanda por parte de los galeristas españoles para estar en esta feria, porque tal vez junto a la feria de Sao Paulo en Brasil son las dos ferias más potentes a nivel de Sudamérica. Hay una muy conocida que es la feria de Arteba, que se hace en Buenos Aires, una feria que está muy bien y que además ahora lo que ha hecho es unirse, ha hecho un acuerdo con Frieze directamente, o sea, ellos hacen acuerdos, bueno, que sabéis que este año Arco ha sido el país invitado, ha sido Argentina, y entonces justamente pues estuvieron muchísimas galerías que van a esta feria. La feria de Arteba no es tan potente como la de Arbo o la de Sao Paulo, sin embargo funciona bastante bien, o sea, la de Buenos Aires, ¿no? Vemos aquí si tengo alguna... Bueno, un poco aquí vienen las imágenes que yo llevé a la feria, las obras. Esto es un poco las piezas, lo que pasa que estos son un espacio, como no fue exactamente la feria, pero era para que vierais un poco las obras que se llevaron. Luego es muy difícil para un artista de fuera entrar también en un mercado extranjero. Vamos a hablar luego, voy a enseñar fotos de la feria de Río, brasileña. Y luego esto es un poco para que veáis un listado típico. Por ejemplo, este es un artista que se llama Luz Ángela Lizarazo, una artista colombiana, y este fue un listado que hizo la galería, un poco porque os va a tocar a nivel práctico luego, si trabajáis con galerías o hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces veis que está en la fotografía a la derecha y luego a la izquierda siempre están los datos, el título, en la fecha, la técnica, el tamaño, y aquí si veis está el precio en dólares. Es muy curioso porque todas las ferias europeas, euros, pero las galerías europeas cuando van a América, aunque sea Latinoamérica, normalmente ellos se mueven mejor con el dólar. Es curioso, casi siempre hacen la conversión al dólar. Y de hecho, ¿qué ocurre? Que muchas veces dices, bueno, pongo dólar y euro, es un lío, porque como a veces baja, fluctúa el cambio, es mejor poner una cantidad, decir, mira, tantos dólares. Aunque luego tú sepas que puedes, a lo mejor si baja la moneda, pero lo que no puedes hacer es hacer justamente la conversión a euros o poner, mira, esto es dólar y esto es euros. Es preferible ponerlo en dólares solamente, para que luego no haya ese miedo de que de repente baje el dólar o que baje el euro y tú ganas o pierdes. Es bastante complejo, yo encuentro esto. Luego también, bueno, esto es un precio, pero como sabéis siempre, en el mundo del arte siempre ha habido una costumbre de ir a la baja y de digamos, pedir descuentos, ¿no? Es que no vas a una tienda de ropa y pides un descuento, ¿no? Y me quiero comprar... como cosa obligada. Sí. Es como que el descuento de coleccionista está presente siempre y claro, ¿quién va a comprar por coleccionista? Claro. Es una obviedad. Entonces yo creo que ya se estima el precio pensando en ese descuento. Sí. ¿Quién creéis que asume el descuento? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Quién asume el descuento? ¿Cómo, normalmente qué tanto por ciento se lleva a la galería, qué tanto por ciento se lleva al artista? ¿Sabéis eso? 30 por ahí, ¿quién más? Normalmente las galerías potentes trabajan, o dependiendo, pero normalmente se quedan un 40 o un 50% del valor de la obra. ¿Vale? Es muchísimo. Y no tan potentes, ¿no? Y no tan potentes, me ha encantado esa frase porque es la verdad. Se ha extendido la costumbre del 50% como una tabla rasa. Antes era más, claro. Era un 60-40, un 70-30, pero se ha llegado ahora ya a la normalización del 50%, aunque sea una galería pequeña que no va a mover nada, o que no va a poder estar, es como que se la actualiza. Eso se ha convertido en... Sí, es así, además. El descuento, claro, el descuento un 20%, el descuento un 20% como algo como... Sí. Cuando siempre fue un 10%. O sea, es que todo ha ido como... El problema de los tantos por cientos es que una galería potente que te lleva a una feria, que está pagando un stand, que publica catálogos y que paga la producción, porque hay quien paga la producción, es lógico que se pueda quedar el 50%. El problema es cuando la galería no va a ferias, no te paga la producción.
Y además, por otra parte, tampoco publica catálogos, entonces, ¿por qué se queda el 50%, ¿no? Si tú pagas la producción? Entonces, normalmente lo más lógico con las galerías, por lo menos de cierto nivel profesional, es quién paga la producción. Si el artista paga la producción, la pieza vale 100, la producción vale 20, imaginaos que es la galería quien ha pagado la producción, pues de los 100 yo quito el 20, que sería la producción, me queda 80. De ese 80% se va al 50%, eso sería lo lógico. Y ese 20% lo recupera aquel que haya producido la obra. Esto se habla mucho, sobre todo en fotografía, porque los montajes fotográficos son muy caros, ¿no? En pintura no se da tanto, y luego yo pienso que a veces también es injusto, porque una buena tela y unos buenos óleos, y unos buenos acrílicos son carísimos también. Entonces, por no hablar de la escultura. Por no hablar de la escultura. ¿Qué ocurría? Que las esculturas solían ser 40-60%. ¿Por qué? Porque se suponía que la escultura era más costosa en producción. Pero sí que es cierto que se entiende en tantos por cientos si realmente la galería va a una feria donde está gastándose 14.000, 15.000, 20.000 euros en un stand, con transporte, hoteles, etcétera, comidas, el tener a otra persona allí con el galerista, etcétera, ¿no? Pero es muy complicado que se te pidan un 50% si la galería no tiene esa actividad, ¿no? Sobre todo si no te está pagando ningún tipo de producción, ¿no? No sé, yo he tenido aquí conversaciones muy interesantes con artistas, así en confianza, ¿no? De cómo calculan a veces lo difícil que es estimar el precio de una obra, qué decirle al artista, y en muchos casos te hablan abiertamente, ¿no? De que ya están sumándole ese descuento que saben seguro que se lo van a proponer, en los porcentajes, y calculan cuánto le quiero sacar yo a la pieza porque me ha costado producirla tanto, al menos tengo que sacarle tanto, y ahora le voy sumando pam, 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 y el precio es este. Y es muy gracioso, sí, porque ves que hay cosas que se dan por hecho, que se dan por sentado, y por lo tanto entra en la dinámica, se ha convertido en la dinámica normal de sé que pidiendo esto se va a descontar tanto, y que después yo realmente me voy a quedar con tanto, y de ahí la producción toda es mía, por lo tanto al final le saco y es muy sorprendente, muy sorprendente, porque estamos hablando a veces de galerías que no mueven después hace una labor de representación muy muy local también. Eso es. Esta, mira, esta es una feria que está muy bien, es una feria que se hace en Santander, es chiquitita, no sé si la conoces, en Arte Santander. Es también un milagro porque había otra feria en Salamanca que fue muy importante como, digamos, la red que generó culturalmente para la ciudad de Salamanca. Sin embargo, terminó muriendo esta feria también por un problema económico. Porque claro, la gente, había mucho público, mucha asistencia al público en Arte Salamanca, pero no había suficientes ventas. Entonces, duró bastante, ¿eh? O sea, aguantó, fue impresionante lo que aguantó esa feria, pero en un momento que directamente tuvieron que digamos, que eliminarla, ¿no? Por ese problema. Entonces, aquí hay, esto es una feria que se llama, como digo, la Feria de Arte Santander, que está bastante bien. Es una feria que se ha mantenido y yo creo que se sigue manteniendo. Mucha gente dice, ¿cómo se sigue manteniendo si apenas hay ventas? Bueno, es una feria donde todas las galerías van con un solo proyecto, solo pueden ir con un artista. Y luego Cantabria es una región donde hay coleccionistas muy potentes. Es una región donde, digamos que hay una gran cantidad de coleccionistas, aunque no todos tienen por qué comprar, pero sí de alguna manera, si a lo mejor no has entrado ese año Arco, es una feria que te pone en contacto con muy buenos coleccionistas, ¿no? Entonces, también yo creo que por eso ha funcionado. Este es el proyecto Omni Archive, pero montado en un stand, en este caso con una galería que se llama Magda Velotti, que originariamente una galería de Algeciras. Luego, no sé si la conocéis, a lo mejor. Que ya esto fue en el 2010, me parece. Pero también es complejo, ¿no? También como... Este cacharrito de aquí es digamos, para las luces, ¿no? Que siempre puedes saber ese aparato. Es como todo el montaje, ¿no? Bueno, la feria es curiosa porque también igual recibes información, por ejemplo, os había traído algunos documentos de cómo se le están.
Entonces aquí viene, no sé si viene estimado, es que no se lee bien, estimado expositor, adjunto te envío plano de stand con el equipamiento que incluye y que se compone de cuadro eléctrico, que es lo que habéis visto, esa pieza azul, con un enchufe, 6 focos halógenos, una mesa redonda y 3 sillas Jacobsen, si les digo, ¿vale? En caso de querer algún extra, se acompaña listado y precio. Foco, 55 euros. Enchufe, 32 euros. Otra silla, 24. Perchero, 19. Armario bajo, 60. Estantería, 42. Puerta del almacén, 100 euros. Ahí, para que veáis un poco, esto es lo que incluye. Os digo, incluye simplemente lo que es el stand, el cuadro con el enchufe, los 6 focos, una mesa y 3 sillas. Pero si tú quieres más sillas o algún material más, ahí tienes los precios, ¿no? Creo que tengo más fotos ahí veis un poco cómo se distribuye. ¿Alguien conoce esta feria alguna vez? ¿O no hay nadie de Santander aquí o que tenga familia? Está bastante bien esta feria. Es curiosa porque, como os digo, que cada galería solo puede llevar a un artista. Entonces te haces una idea bastante buena del artista. Se hace en el Palacio de Convenciones, de ahí, al lado de la playa. El problema es que Santander es una ciudad muy cara, sobre todo es una feria que se hace en julio y es por ejemplo, para quedarte a dormir es carísimo, ¿no? Es un problema que tiene Santander porque se pone, en verano es una ciudad como cara para quedarte allí. Vamos a ver si quería enseñaros, esto es un poco la información, esto fue Arte Santander 2011. Otra cosa, esta es la información general, un poco para que veáis ahí, un poco también la importancia de las estructuras, porque os habéis preguntado quién paga estas ferias, ¿no? Son ferias privadas, pero siempre reciben dinero público. O sea, es una mezcla entre ferias privadas y públicas. No os habéis pensado quién pone dinero para esto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Arte Santander, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el Ayuntamiento, etc., ¿no? Ahí vienen las direcciones, siempre esto es como en toda la información. La inspección de las obras, el gabinete de prensa, donde está, si queréis, no sé si estáis ya muy cansados, pero bueno, es como información general que se le da a cada uno de los galeristas, ¿no? Entonces tenéis ahí toda la información como las fechas, igual los contenidos. La agenda, igual cuando se desmonta, cuando se monta. Las normas de participación, la organización. Aquí se ve, por ejemplo, mejor incluso, ¿no? Se ve mejor el plano. Tenéis todo el mismo plano. Y esto me llamó mucho también la atención, por eso lo incluí, el almacén. No sé si os habéis fijado que normalmente hay algunos stands que deciden no tener almacén, pero muchos sí que tienen un almacén, ¿no? Si queréis construir un almacén dentro del stand, también os cuesta un dinero. Entonces aquí hay propuestas almacenes, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta sin almacén? O sea, tú puedes pedir tu stand sin almacén, o puedes pedir un almacén de 2 metros por 1, ¿veis? Uno chiquitito. O un almacén de 1 metro por 1 metro, con puerta. Pues ahí, dependiendo de lo que tú quieras, pues te cuesta un dinero u otro, ¿no? O sea, está todo ya muy estipulado, ¿no? Como os digo, si trabajáis con alguna galería, vais a tener que rellenar este tipo de convocatorias, os va a tocar todo este papeleo, pues un poco solicitud de participación, ¿no? El nombre, la información. Y luego el proyecto. En el caso de Arte Santander, como es un solo proyecto, es muy importante explicar el artista, el proyecto que se va a llevar, etc. En el caso de Brasil fue muy complicado porque una de las grandes complejidades de las ferias es el IVA. Es el IVA que cambia de un país a otro, no tiene nada que ver lo que tú pagas en un país en otro. Y Brasil tiene una cosa muy extraña, que el IVA no es igual. En España todas las piezas tienen un IVA, la galería lo cobra al 21% y los artistas me parece que era al 8%, ¿no? Sí. Pero lo raro de Brasil es que según si es pintura o escultura tú pagas más o menos IVA.
lo que paga menos IVA son la pintura. Entonces todas las galerías habían puesto que todo era pintura, porque no querían aumentar tantísimo el IVA. Por ejemplo, el vídeo y la foto, el IVA era muchísimo más alto que si era una pintura. No sé muy bien de dónde se sacaron eso, pero en Brasil, no sé si todavía funciona así, pero en el 2014 funcionaba así, ¿no? Y después ya aparecían con otra cosa que no era pintura. No sé eso cómo lo hacían, claro, porque realmente decían técnica mixta, y ponían técnicas de pintura con no sé qué tal, y luego hay muchas fotos que tú las ves y plásticamente son muy... Claro, un vídeo, por ejemplo, es que es una manera de venderlo como pintura. Pero era como la conversación, ¿no? Ahí como... Ahí tenéis un poco... el lugar es precioso, por cierto, donde se hace... Mirad, aquí viene lo de los impuestos también, ¿no? Entonces tenéis ahí lo de los impuestos, internet, bueno. No podéis mirar aquí. Esto está muy bien porque normalmente, además de recibir un mapa de toda la feria, lo lógico es que se reciba también un mapa del stand. O sea, uno puede diseñar su stand. Esto también... ¿Os habéis preguntado por qué en Arco o alguna feria que hayáis ido, por qué cada stand es diferente? Porque tú diseñas tu stand y eso también tiene un valor. Si quieres que te pinten una pared de gris y no la quieres blanca, también pagas por eso. Si tú quieres que este muro, si hay alguien que haya estado este año en Arco, quieres que haya aquí 2 salidas, ¿no? Tenemos aquí esta salida, ahí, y luego esta, ¿no? Y luego esta, esa no sé, es más fácil por el punto. Ahí tenéis una salida y aquí otra, bueno. Pues otros stands, por ejemplo, todo era abierto. Otros directamente cerraba aquí. Si os dais cuenta, aquí lo que hizo el galerista fue, tengo este muro, aquí tengo este otro muro, aquí estaba ubicada mi obra, aquí otro muro, aquí le había puesto una fotografía de Mapplethorpe, del famoso fotógrafo, aquí había otro murito para poner más obra, aquí tenéis más obra, y aquí hay otro trocito para obra, y aquí fuera hay también espacio, ¿no? Es un poco también cómo se plantea. En este caso, por ejemplo, no había almacén, entonces lo que había era un almacén general. Todas las ferias sí que tienen almacenes generales que son de uso común, ¿no? Y me acuerdo que el abrigo lo dejamos en otra galería de unos amigos. Ahí lo veis, ¿no? Pero es curiosísimo. Entonces había obra aquí, fuera, obra aquí fuera. Esta ya era la pared que daba con el otro stand, pero ahí había obra, y lo que os he comentado antes, ¿no? Igual, esto tú podías pedir más focos, pero tienes que pagar también, ¿no? Sí, con esto os hacéis una idea. Digamos que los stands tienen unas normativas, pero tú puedes pedir, cuanto más grande es, más dinero pagas. Si necesitas un almacén, pagas un precio también por ese almacén, y luego puedes diseñarlo dentro de unos límites, ¿no? O sea, que puedes de alguna manera generar un espacio para un solo proyecto. Por ejemplo, se puede, en un momento dado, una galería quiere tener un espacio especial, digamos, para un solo artista y el resto para un colectivo, ¿no? Entonces, ¿alguien ha estado en alguna feria aquí antes? ¿En Arco o en Santander? O en Arco y en alguna otra feria que no sea Arco. Bueno, Sevilla. Bueno, Arco es la más conocida. Sevilla. ¿La de Marbella habéis estado? ¿Nadie? Bueno, Arco es la más potente, ¿no? No sé si hay alguna feria. Esta es igual, la feria de Arrío, pero esto fue para que veáis otro montaje dentro de la feria, de la misma, pero no era ya la instalación, sino que eran piezas de fotograbado y dibujo. Y es un poco, a lo mejor, la manera más tradicional que habéis visto en las ferias, ¿no? De exponer obra. Y esto, para que os hagáis una idea, había traído también estas obras para que veáis un poco un dossier, ¿no? Un poquito más pequeño. También un dossier de obra dentro de una feria, ¿no? Como siempre hay una foto de la pieza, y aquí viene el autor, el título, las técnicas, las medidas, ¿vale? El número de edición es muy importante, ¿no? En este caso son fotos, pero incluso si es una pieza original, pues se pone que es pieza original. Y luego, siempre que se vende una obra, esto es importante también, se le da al coleccionista, al comprador, a la persona que ha adquirido la pieza, un certificado de autenticidad. Eso siempre lo pide la galería. También es importante.
para aquellos que, pues, si os regalan algún amigo que sea artista, a lo mejor hazme un documento allá a lo coleccionista, ya comercialista total. Pero bueno, es para que veáis, es que no se lee mucho, pero que para que vierais un poco, a ver si más pequeñito, pues eso, es un DIN A4 y aquí viene el nombre de la galería, la foto de la pieza y directamente lo que es los datos técnicos, ¿no? Los datos técnicos. Los datos técnicos, no sé si es que no sé si tenéis asignaturas donde os explican un poco todo cómo se... Los que sois de Bellas Artes sí que lo sabéis, pero entiendo que los de Historia no tenéis por qué saberlo, a no ser que os haya comentado, ¿no? Pues ahí nos quedamos un poco por... Como que ya os puse varios ejemplos, ahí hice una selección, pero a lo mejor para que haya un poco de debate, ¿no?